Saludos y bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, este video va a ser acerca de libros que no necesariamente en la portada dicen teología sistemática, pero llevan lo mismo que una teología sistemática. Y bueno, para empezar, primeramente quiero empezar con una disculpa porque no he subido videos más constantemente, pero también porque en los últimos videos de teología sistemática se me olvidó subir este volumen. Este volumen es de la colección teológica, bíblica y sistemática de Editorial CLIE, del autor Samuel Pérez Millos. Y bueno, tiene ahorita publicado, no sé bien si 3 o 4 tomos, pero sí he visto el de Cristología, Bibliología y este que es de Trinidad. Espero comprar pronto el de Bibliología, pero bueno, solamente tengo este tomo de Trinidad y bueno, vamos a ver cómo es por dentro. Y vamos a ver el índice. Si podemos ver aquí, habla capítulo 1, teología propia, capítulo 2, cognoscibilidad de Dios, capítulo 3, teísmo, capítulo 4, teorías antiteístas. Aquí podemos ver muchísimo acerca de eso. Capítulo 5, naturaleza de Dios. Capítulo 6, nombres de Dios. Aquí podemos ver. Es muy completo. Capítulo 7, decreto divino. Capítulo 8, el ser divino. Capítulo 9, podemos ver aquí que nos habla unidad y trinidad de personas. Capítulo 10, inmanencia trinitaria. Capítulo 11, presencia trinitaria, podemos ver aquí. Y bueno, termina de este lado. Este es un libro de Samuel Pérez Millos y se llama Trinidad, pues el tomo 3. Recordemos que Samuel Pérez Millos va a sacar su teología, o ya está sacando su teología bíblica y sistemática, y estos son los tomos que vamos a poder encontrar cuando esté al final toda la colección. Va a haber Cristología, Bibliología, Trinidad y Neumatología, que esos ya están. Angelología, Antropología, Soteriología, Eclesiología y Escatología, que más seguramente son los que están por venir. Es un libro bastante grueso. Yo he visto el de Cristología y está más grueso que este. Entonces son libros pero muy completos. Y bueno, otros libros que nos hablan acerca de la teología, pero estos son también igualmente en tomos, como la propuesta de Samuel Pérez Millos, en tomos sacar sobre un tema en específico. Es el curso de formación teológica evangélica, que nos viene por tomos. El tomo 1, tomo 2, tomo 3, 4, 5 y así hasta el tomo 12. Cada uno de estos tomos nos trae diferentes temas. Por ejemplo, este que es el tomo 1 nos habla acerca de la introducción a la teología. Este que es el tomo 2 nos habla acerca de la Trinidad, un Dios en 3 personas. Este que es el tomo 3 nos habla de el hombre, su grandeza y miseria, hablándonos acerca de la antropología. Y el tomo 4, hablando acerca de la cristología, la persona y la obra de Jesucristo. Y este que es el tomo 5, que son los que yo tengo, habla acerca de la doctrina de la gracia. Aquí podemos ver tomo 5, la soteriología. Y así trae también eclesiología, una vez más eclesiología, confesiones cristianas, escatología, ética, pastoral, homilética. Y bueno, este es un curso que igualmente es para estudiar teología, pero es un curso un poquito más breve. Muchas veces tener una teología sistemática así grande como la de Gruden, como la de MacArthur, quizás nos pueda asustar porque no estamos acostumbrados quizás muchas veces a leer volúmenes tan grandes y podemos decir cuándo lo voy a acabar. Pues una buena introducción serían estos libros. Son cortitos, cada tema inclusive al terminarlo, por ejemplo aquí el índice de este libro, primer tomo de la introducción a la teología, podemos ver aquí eh, la teología, podemos ver aquí muchos temas y no es muy largo, entonces cada tema viene en cortas lecciones, y algo que me gusta muchísimo es que, por ejemplo, al final de cada lección nos trae aquí un cuestionario para ver si entendimos lo que vimos en esa lección o en esa pequeña porción
que nos habla cada capítulo de estos hermosos libros. Esta es una buena, eh, ¿cómo le podré decir? Una buena opción para empezar a leer teología eh, sistemática y para empezar una formación teológica. Y bueno, otros que quiero hablar, por ejemplo, son estos dos. Este es cómo entender quién es Dios, una de las 7 partes de la teología sistemática de Gruden. Gruden tiene una teología sistemática bastante amplia, bastante grande, pero hay una propuesta de parte de Editorial Vida en donde dividieron toda su teología sistemática en 7 partes. Esta, por ejemplo, nos habla acerca de la teología propia, quién es Dios. Esta nos habla acerca de la escatología, cómo entender el futuro. Y esto también puede ser ameno. Yo tengo la teología sistemática de Gruden, pero antes de tenerla me compré estos tomos y me parecieron bastante buenos. Hay algunos que son más cortitos como este y hay unos que son más amplios como este, pero son buenas opciones para empezar a leer teología sistemática. Si quizás se nos hace un poquito abrumador comprar todo el tomo, quizás no sé si aún sigan en circulación estos tomos individuales, pero se podían comprar individualmente. Y bueno, vamos a ver un poco por aquí el contenido de este, por ejemplo, de este volumen, que es escatología. Nos habla aquí acerca de introducción a la teología sistemática, el regreso de Cristo, cómo y cuándo, el milenio, el juicio final y el castigo eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y aquí nos habla en este libro, por aquí el contenido, introducción a la teología sistemática, la existencia de Dios, la cognoscibilidad de Dios, el carácter de Dios, atributos comunicables, el carácter de Dios, atributos comunicables. El capítulo 4 era incomunicables, el capítulo 5 comunicables, parte 1, el capítulo 6 la segunda parte, capítulo 7 Dios en 3 personas, la Trinidad, capítulo 8 la creación, capítulo 9 la providencia de Dios, capítulo 10 los milagros, capítulo 11 la oración, capítulo 12 ángeles y capítulo 13 Satanás y los demonios. Wayne Gruden dividió su teología sistemática en tomos y estos son 2 de los 7 tomos que se pueden encontrar. Es también una buena opción para empezar a leer teología sistemática por partes si no quieres leer un libro tan abrumador o si muchas veces te abruma un libro tan grande. Otra opción es esta que nos da John MacArthur. John MacArthur igualmente tiene su teología sistemática grande, gruesesota, amplia, pero este es un resumen de su teología sistemática. A diferencia de Gruden, que la sacó en tomos, John MacArthur hicieron un resumen en un solo libro. Y este es el resumen de toda su teología sistemática grande que tiene ese libro enorme, que es muy bueno. Y bueno, veamos aquí un poco el contenido de este libro. Dice introducción, capítulo 2, la palabra de Dios, bibliología, capítulo 3, Dios Padre, teología propia, capítulo 4, Dios Hijo, cristología, capítulo 5, Dios Espíritu Santo, neumatología, capítulo 6, el hombre y el pecado, antropología y amarteología, capítulo 7, la salvación, soteriología, capítulo 8, los ángeles, angeliología, capítulo 9, la iglesia, eclesiología y capítulo 10, el futuro, escatología. Este también es una buena opción si quieres empezar a leer teología. Este es un resumen de la teología sistemática de John MacArthur. Y bueno, pongamos estos libros por acá. Y también les voy a enseñar otro libro. Este libro es el Auxiliar Bíblico Portavoz. Es un libro muy completo. Es un libro que es cierto, viene a blanco y negro, pero es un libro completísimo. Vamos a ver un poquito aquí el contenido para ver que este libro también nos contiene teología. Veamos por aquí. Dice aquí currículum principal, el método cronológico, y aquí empieza a ser básicamente este es un comentario cronológico a todos los libros de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero después, a partir de la página 605, nos empieza a hablar acerca del método teológico y nos empieza a hablar acerca de doctrinas. La doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo, la doctrina del Padre, la doctrina del Espíritu Santo, del hombre, la doctrina de la Iglesia, del pecado, de la salvación,
la doctrina de la Biblia y la doctrina de la profecía y muchísimo más. Vayamos, por ejemplo, a ver hasta atrás en la página 605 cómo viene aquí más o menos diseñado esta parte de una teología sistemática. Se podría decir que viene en este libro Auxiliar Bíblico Portavoz, y viene así, mire: la doctrina de la Trinidad. Y aquí nos empieza a explicar y nos sigue explicando. Aquí ya empieza a hablar un poquito acerca de los nombres de Dios por acá. Elohim, y empieza a explicar acerca de los nombres de Dios, Shaddai, y empieza Adonai, empieza ahí a explicar, todo en base a la doctrina de la Trinidad, y así cada doctrina: cristología, teología propia, bibliología, eclesiología. Entonces, este libro, auxiliar bíblico portavoz, también trae lo que es doctrina, y para empezar a estudiar eh, una introducción a la teología sistemática es una buena propuesta. Y en este libro quizás pueden ser dos en uno, ¿verdad? Todo esto es comentario, y ya de ahí en fuera todo esto es acerca de una teología, básicamente una teología sistemática. Entonces, esta es otra propuesta de libros que nos pueden enseñar un poquito acerca de la teología. Vayamos a otros libros antes de que se haga más largo el video. Déjenme acomodar esto por acá. Vayamos a otros libros que nos pueden servir muchísimo. Y bueno, este es otro libro: Teología Evangélica, tomo 1 y tomo 2 por Pablo Hoff. Igualmente este libro, vamos a ver el índice, el contenido, y veamos aquí que dice: la teología, revelación general y teoría natural, revelación especial, la inspiración. Si vamos por aquí atrás nos va a hablar también el canon, crítica moderna de la Biblia, inerrancia e infabilidad, autoridad divina, conceptos teológicos de Dios, el único Dios verdadero, sus nombres, el único Dios verdadero, sus atributos, el único Dios verdadero, su naturaleza trina, la creación, la providencia divina. Y aquí atrás, para terminar, nos va a traer el problema del mal y el sufrimiento, los ángeles, los espíritus malignos. Esto es otra opción para empezar a estudiar teología. Este se llama Teología Evangélica, tomo 1 y tomo 2 de Pablo Hoff. Hay otra opción también para estudiar esas grandes doctrinas de la Biblia, para empezar una introducción a la teología, y es por R.C. Sproul, por Editorial Unilit, del FLET, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Vamos a ver su contenido también de este libro para que no se haga tan grande el video. Por aquí veamos, dice: tabla de contenido: 1. La revelación. 2. La naturaleza y los atributos de Dios. 3. Las obras y los decretos de Dios. 4. Jesucristo. 5. El Espíritu Santo. 6. Los seres humanos y la caída. 7. La salvación. 8. La iglesia y los sacramentos. 9. La espiritualidad y la vida contemporánea. Y 10. Los tiempos postreros. Esta también es una buena opción para empezar a estudiar teología, grandes doctrinas de la Biblia, por R.C. Sproul. Es una excelente, pero excelente opción. Es muy, muy, muy bonito este libro, y lo que me gusta también es que trae pasajes bíblicos para reflexionar, e igualmente te trae un resumen. Es muy bonita, es muy bonito, perdón, este libro, y se los recomiendo. Y bueno, otro libro para empezar a estudiar teología de una manera más sencilla, y poco a poco ir escalando hacia una manera más profunda, y ya después ir leyendo libros como la teología sistemática de MacArthur, de Gruden, la teología sistemática eh, de otros autores, es este: Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática, igualmente por R.C. Sproul. Este libro es muy bueno. Este libro ya lo leí, ya tiene que lo leí, y me gustó bastante. Este es uno de los libros que me animó a leer más extensamente una teología sistemática más completa. Ahorita estoy casi terminando la teología sistemática de Berkov. Entonces este libro fue uno de los libros que me animó como para empezar a saber más, empezar a conocer más.
Y bueno, vamos a ver el contenido. Primera parte, introducción. Segunda parte, teología propiamente dicha. Tercera parte, antropología y creación. Cuarta parte, cristología. Y por aquí tenemos otra parte que se llama quinta parte, neumatología. Sexta parte, soteriología. Séptima parte, eclesiología. Y la última parte, la octava parte, escatología. Este es un libro muy, pero muy completo, y nos da una introducción para empezar a leer ya de una manera más profunda la teología y las distintas doctrinas que nos presenta la teología, ya sea sistemática o bíblica. Y bueno, este es otro libro que también me ayudó muchísimo, Fundamentos de Teología Pentecostal. Y este libro, la verdad, en lo personal me ha gustado demasiado. Yo creo que tiene quizás la dinámica, este libro, de estos formatos. Son temas cortitos, lecciones cortitas, lecciones seguidas, pero que nos van explicando mucho y demasiado. Es corto, pero a la vez profundo. De esa manera lo puedo explicar. Veamos por aquí para enseñarles un poquito de lo que me refiero. Eh, por aquí, nos vamos a encontrar ya con el índice, con lo que trae este hermoso libro. Y veamos por acá. Primeramente nos habla capítulo 1, la doctrina de las escrituras, bibliología. Y podemos ver que no son tan grandes los temas, no se llevan muchas páginas, y nos va a hablar de muchos temas quizás en una sola página, pero cada tema va a ser, es cierto, corto, pero profundo, lleno de contenido bíblico, de muchos versículos, de muchas referencias. Es bastante bueno. Capítulo 1, la doctrina de las escrituras, bibliología. Capítulo 2, la doctrina de Dios, teología. Podemos ver aquí aún el capítulo 1, hermanos, para que vean usted aquí el índice, para que lo vaya revisando. Este es el capítulo 2, la doctrina de Dios, teología. Veamos por aquí todo lo que nos habla acerca del capítulo 2, para que usted vea el índice. Si quiere comprar alguno de estos materiales, pueda tener más o menos ahí una referencia de lo que va a encontrar. Capítulo 3, la doctrina del hombre, antropología. Y todo esto nos habla en el capítulo 3 sobre la antropología. En el capítulo 4, la doctrina del pecado, martiología, todo esto. En el capítulo 5, la doctrina de la salvación, soteriología. Aquí podemos ver. En el capítulo, aquí sigue la soteriología. Capítulo 7 ya nos va a hablar la doctrina de la sanidad divina. Aquí. Y el capítulo 8, la doctrina de la iglesia, eclesiología. Aquí podemos ver un poquito. El capítulo 9 nos va a hablar acerca de la doctrina de los ángeles, angeliología. Y el capítulo 10 nos va a hablar acerca de la doctrina de los últimos acontecimientos, la escatología. La escatología. Aquí podemos ver un poquito. Y con eso va a terminar. Hay un apéndice también acerca de la doctrina de Jesucristo, la cristología, que es muy, muy bueno. No viene aquí detallado, pero ahí en el mismo capítulo viene detallado. Y bueno, es un buen libro, pero este tiene algo en común. Fundamentos de Teología Pentecostal. Es una buena introducción para empezar a leer teología, pero desde una perspectiva pentecostal. Eso hay que tomarlo en cuenta. Otro libro que me gustó es Doctrinas Bíblicas, una perspectiva pentecostal. No son libros muy amplios, pero nos hablan acerca de doctrinas de teología. Y bueno, este libro vamos a ver su contenido. Y veamos aquí. Primera parte o capítulo 1. Las escrituras inspiradas. Capítulo 2, el único Dios verdadero. Capítulo 3, la deidad del Señor Jesucristo. Capítulo 4, la caída del hombre. Capítulo 5, la salvación del hombre. Capítulo 6, las ordenanzas de la iglesia. Capítulo 7, el bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 8, la señal inicial física del bautismo del Espíritu Santo. Esto también es desde una perspectiva pentecostal.
el capítulo 9, la santificación, capítulo 10, la iglesia y su misión, capítulo 11, el ministerio, capítulo 12, la sanidad divina, capítulo 13, la esperanza bienaventurada, capítulo 14, el reino milenial de Cristo y capítulo 15, el juicio final y por último el capítulo 16, los cielos nuevos y la tierra nueva. Este libro también es desde una perspectiva pentecostal. Como introducción, estos dos, si eres pentecostal, te van a servir mucho para después leer a más a profundidad la teología bíblica y la teología sistemática desde una perspectiva pentecostal de Stanley Horton. Estos dos te van a servir. Otro libro que nos va a servir para empezar a leer teología es Teología Básica de Charles Ryrie. Es excelente libro, es muy pero muy bueno. Este libro hace tiempo lo encontré en físico y lo encontré con un buen precio. Hay libros que luego en librerías, por ejemplo aquí yo soy de Puebla, México, hay libros que luego en librerías tienen ahí arrumbados o ya hasta abajo y que inclusive ya cuando los tomas se ven un poco desgastados, pero ya cuando los vas a pagar tú piensas que es el precio que traía y te dicen no, es que ese ya tiene descuento porque ya tiene tiempo que está ahí. Entonces este es uno de esos libros que encontré ahí, que ya tenía tiempo y me salió en un buen precio, gracias a Dios. Veamos por aquí teología básica y veamos su contenido. El contenido empieza con lo siguiente. Y sección 1, prolegomenos. Perdone la falta de la lengua, como dicen por ahí, se me lengua la traba. Pero la sección 2 nos habla acerca del Dios vivo y verdadero. La sección 3, la Biblia inspirada por Dios. La sección 4, los ángeles, espíritus ministradores. La sección 5 nos habla acerca de nuestro adversario el diablo. La sección 6, los demonios, espíritus inmundos. La sección 7, el hombre y la imagen de Dios. 8, el pecado. Nos habla aquí el 9, Señor Jesucristo nuestro Señor. 10, una salvación tan grande. 11, el Espíritu Santo. 12, edificaré mi iglesia. Y 13, lo que ha de venir. Y 14, pasajes centrales, igual el 15, las definiciones. Entonces podemos ver aquí que este libro también es demasiado completo, es demasiado bueno y tiene también temas o subtemas, pero muy edificantes. Podemos ver, por ejemplo, aquí, sección 5, una salvación tan grande. Y podemos ver aquí algunos de los subtítulos que vienen en este capítulo que se va a estudiar. Y es excelente. Es muy bueno también este libro y me ha gustado demasiado. Hace tiempo que también ya lo leí y me gustó muchísimo. Y bueno, estos son algunos libros, hermanos y hermanas, en el amor de Cristo que me están viendo, que, que podemos utilizar para empezar a estudiar teología. Quizás muchas veces, como les dije al principio, nos abruma leer o nos asfixia un poco leer una teología sistemática grande. Podemos empezar de a poco y se pueden empezar con estos libros. Es algo profundo, pero a la vez básico. Es algo que definitivamente va a edificar tu vida y espero sirva este video para poder dar más o menos ahí una información de lo que podemos encontrar en una teología sistemática y también como una introducción antes de leer una teología sistemática y un libro más amplio de teología. Que el Señor les bendiga, les amo en el amor de Cristo y muchísimas gracias por el apoyo al canal y muchísimas gracias por los comentarios, por los likes, por quedarse al final de cada video, por ver cada video, por todo. Muchísimas gracias, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y espero que estos videos sean de utilidad, que puedan comprar algunos de estos materiales, no se van a arrepentir, son buenos para empezar. Empiecen de a poco, por ejemplo, en estas series puede usted comprar uno, lee lo empieza a leer, lo empieza a leer, lo empieza a entender y en lo que está leyendo puede estar juntando para el segundo tomo y ya cuando acabe de leer puede comprar el segundo tomo y leerlo
y igualmente juntar para el tercer tomo, y cuando acabe de leer este compra el tercer tomo, y así de a poco puede ir comprando una colección como es el curso de formación teológica evangélica. O puede comprar un libro como este, terminar de leerlo y ir juntando para otro libro como este, y ir leyendo poco a poco, poco a poco, y va a ver que en el nombre de Jesús se va a avanzar, pero sobre todas las cosas, no deje de leer su Biblia. Que el Señor le bendiga, mantenga una vida en oración y les amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones.